El viernes 3 de diciembre de 1926, la escritora de suspenso detectivesco más leída y famosa del planeta caminó en silencio por el pasillo de su hogar. Cerró con suavidad la puerta de su dormitorio, se inclinó para besar la frente de su hija durmiente de 7 años, bajó las escaleras de madera con paso firme y se adentró en la fría, densa y traicionera noche inglesa. Nunca imaginó que aquella huida nocturna transformaría su propia existencia en el misterio más perturbador, analizado y codiciado de su vida. Un enigma absoluto que ni su más brillante y vanidoso detective, el célebre Hércules Poirot, ni la mismísima Scotland Yard habrían podido descifrar tan deprisa sin la insoportable presión de un imperio entero observando cada movimiento. Soy Rosángela Rodríguez y hoy, en este recorrido por los abismos y secretos de las mentes que edificaron los cimientos de la historia literaria, nos adentramos de lleno en la crónica de una búsqueda desesperada, una fuga calculada y un enigma psicológico sin resolver. El día en que Agatha Christie decidió desaparecer por completo del mapa. Para comprender el estallido y la magnitud de ese evento, es imperativo mirar con lupa el tablero de su vida en ese preciso instante. Aquel año, 1926, representaba para Agatha un punto de inflexión absoluto. Vivía simultáneamente una cúspide literaria deslumbrante y un colapso emocional silencioso, devastador y profundo. Su obra maestra, El asesinato de Roger Ackroyd, acababa de irrumpir en el mercado editorial británico, sacudiendo las reglas del género y consagrándola de manera definitiva como la reina indiscutible de la novela policial. Sin embargo, los laureles de la gloria literaria venían cargados de escombros en su vida privada. Meses atrás, su amada madre, Clarissa Bemer, el pilar emocional de su infancia y de toda su adultez, había fallecido. Y, por si el dolor del duelo fuera poco peso sobre sus hombros, su esposo, Archibald Christie, un apuesto y condecorado aviador de la Primera Guerra Mundial, le había soltado una bomba emocional que destruyó su mundo en cuestión de segundos. Le confesó que se había enamorado perdidamente de una mujer mucho más joven llamada Nancy Neal y con absoluta frialdad le exigió el divorcio. El 3 de diciembre, tras una trágica y agria discusión que desgarró los últimos hilos de su matrimonio, Archibald hizo las maletas con desprecio y abandonó la mansión familiar. Hora más tarde, bajo una tormenta helada, el coche de Agatha apareció misteriosamente abandonado al borde de un empinado talud en un paraje solitario e inhóspito conocido como Newlands Corner. Las puertas del vehículo estaban abiertas de par en par. En su interior yacían intactos un abrigo de pieles, una maleta con ropa de invierno y el carnet de conducir de la escritora que ya estaba caducado. No había rastros de sangre, no había notas de despedida claras. La mente más brillante del crimen en la ficción se había esfumado de la realidad sin dejar una sola huella lógica. Lo que se desató a continuación superó con creces cualquier argumento concebido en sus novelas. Fue un circo mediático, político y social sin ningún precedente en la historia moderna del Reino Unido. Por primera vez en los anales de la policía británica, las autoridades desplegaron aeronaves para buscar a una persona desaparecida desde el aire. Más de 15.000 ciudadanos voluntarios movilizados por la histeria colectiva de la prensa sensacionalista. Todos ellos peinaron palmo a palmo los bosques oscuros, los riscos escarpados y los lagos helados de los alrededores de la desaparición. La presión pública sobre Scotland Yard era tan asfixiante que amenazaba con hacer colapsar al Ministerio del Interior. Las teorías del complot florecían en cada esquina de Londres. Preguntas como, ¿había sido un brutal asesinato a manos de su propio marido? ¿O
había sido un trágico suicidio impulsado por la depresión tras perder a su madre y a su esposo el mismo año. La histeria colectiva escaló a tal nivel que otro de los grandes pesos pesados de las letras británicas decidió involucrarse de manera personal. Sir Arthur Conan Doyle, el creador del indiscutible Sherlock Holmes. Conan Doyle, profundamente fascinado por el espiritismo y lo oculto, protagonizó uno de los episodios más bizarros de la investigación. Tomó uno de los guantes de lana favoritos de Agatha y acudió con él a un medium clarividente, buscando desesperadamente una pista sobrenatural que los fríos métodos de la policía científica no lograban descifrar. Pero la verdad no yacía en el más allá ni en los planos astrales invocados por el creador del detective más famoso del mundo. La verdadera pista, la única que importaba, se ocultaba a plena luz del día, protegida por el anonimato más cínico y absoluto conocido. 19 días enteros de angustia nacional terminaron por disolverse de la manera más insólita, desconcertante y novelesca posible. Un músico perteneciente a la orquesta estable del Hotel Swan Hydropathic, un lujoso y ostentoso balneario termal ubicado en Yorkshire, se presentó ante la comisaría local con una revelación que heló la sangre de los investigadores. Estaba completamente seguro de haber reconocido a una de las huéspedes más discretas del establecimiento. Agatha Christie se había registrado en el hotel de lujo pocas horas después de su desaparición bajo un nombre falso y provocador: Teresa Neal. Sí, había utilizado exactamente el apellido de la amante de su esposo. Cuando los agentes de policía irrumpieron finalmente en el salón del hotel, la encontraron sentada con absoluta calma en una mesa apartada, leyendo un libro tranquilamente y disfrutando de los placeres del té como si el peso del mundo entero no recayera sobre sus hombros. Había viajado en tren a través de medio país, se había alojado en el corazón de la alta sociedad y, para colmo de males, compraba cada mañana los periódicos locales donde su propio rostro desaparecido ocupaba las portadas, leyendo las noticias sobre su propia búsqueda con una aparente indiferencia escalofriante. ¿Qué ocurrió realmente en la mente de Agatha Christie durante esos fatídicos y enigmáticos 19 días? Jamás lo explicó. Jamás dejó una sola carta que aclarara las motivaciones profundas de su acto. Los médicos y psiquiatras de la época dictaminaron oficialmente que había sufrido un estado de amnesia fugaz, provocado por una combinación letal entre el fuerte golpe que sufrió en la cabeza al salirse del camino y un estrés emocional tan agudo que disoció por completo su identidad. Sin embargo, los críticos más agudos, los biógrafos más escépticos y la sociedad británica de la época vieron algo muy diferente: un elaborado, frío y maquiavélico truco publicitario, o tal vez una devastadora venganza psicológica ejecutada con precisión quirúrgica contra el hombre que la había traicionado. Lo cierto, lo indiscutible es que Agatha nunca, jamás en el resto de su longeva vida, volvió a pronunciar una sola palabra en público sobre este episodio. Fue, irónicamente, el único gran misterio de su existencia que se negó categóricamente a resolver ante las páginas de un libro. A veces, los creadores de los laberintos más complejos son también los primeros en desear perderse dentro de sus propias sombras. Si esta historia removió tu curiosidad y te atrapó hasta el último segundo, suscríbete y activa la campanita. En nuestro próximo encuentro desenterraremos otro secreto oscuro, prohibido y fascinante de la historia de la literatura universal. Hasta la próxima.